Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Jorge Alvarado. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar del tema presupuestos en el curso de Administración Financiera. Primero hablemos qué es un presupuesto. Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Es decir, es un plan que nosotros vamos a tener pero de manera monetaria. Es un plan que vamos a tener en el que nosotros vamos a definir cuánto podemos gastar de algo o cuánto es nuestro límite al momento de comprar insumos o de algún tipo parecido dentro de la empresa. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Un ejemplo son los viajes. Uno se pone a planear, entre otras cosas, cuánto hay que gastar en pasajes o gasolina, comidas y hospedaje, y ya que has visto todo eso, entonces sabrás cuánto necesitas ahorrar y por lo tanto, cuándo te podrás ir. Cuando hablamos entonces de estos presupuestos, estamos hablando de que es lo que nosotros queremos expresar, que queremos hacer en el futuro. Y un ejemplo claro de esto es cuando nosotros queremos hacer un viaje. Si nosotros queremos hacer un viaje, primero necesitamos averiguar cuánto tiempo nos vamos a ir de viaje para saber también cuál va a ser nuestro transporte, si va a ser un transporte propio, necesitamos gasolina, o si va a ser un transporte público, cuánto vamos a gastar en pasaje. También necesitamos saber cuánta comida cuánto vamos a gastar en comida y cuánto vamos a gastar en el hospedaje, que es el hotel que nosotros vamos a pagar, dependiendo de cuántos días nos vamos a quedar en ese lugar. Después de todo eso vamos a saber cuál es el total del dinero que necesitamos para podernos ir. También nos dice entonces de que cuando haces un presupuesto para tu empresa, en realidad lo que se está haciendo es planear a futuro. Entonces te preguntas cuánto piensas vender, qué necesitas hacer para lograrlo, cuánto tiempo tienes para gastar, y lo mejor de todo, también se va a saber cuánto se va a ganar en un periodo. Es decir, un presupuesto que nosotros hagamos para la empresa es para que nosotros conozcamos cuánto vamos a nosotros poder vender. Nosotros tenemos que averiguar cuánto vamos a vender, qué necesitamos para poder producir eso para venderlo. También después vamos a averiguar cuánto es lo que posiblemente es lo que vamos a ganar de las ventas que podríamos hacer. Un presupuesto es una estimación que de acuerdo con la experiencia es la que nosotros vamos a conocer. A partir de ahí se sabrá cuánto se va a cobrar por un trabajo realizado en función con los beneficios que te plantees obtener. Otra consideración importante es que podrás comparar tu presupuesto, que solamente es un plan, con las ocurrencias de la realidad y detectar aquellas áreas que pueden estar causando problemas. Es decir, cuando hablamos de este presupuesto y vemos de que es un plan que nosotros queremos cumplir, también nosotros tenemos que enfocarlo a la realidad, no solo que sea una estimación, es decir, algo que nosotros calculamos, sino que también lo planeemos con la realidad que está pasando. Por ejemplo, no sería el mismo presupuesto del año pasado en el mes de septiembre al mes de septiembre de ahorita del año en curso. ¿Por qué? Porque quizás nuestra empresa no es de primeras necesidades, entonces ha sufrido grandes altibajos en esta época de pandemia. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular con base al mercado y a las ventas que hemos tenido lo que posiblemente vamos a vender el próximo mes. Ahora hablemos del presupuesto de ventas. Al igual que el resto de presupuestos que puedes elaborar en una empresa, el presupuesto de ventas es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad de una compañía y a conocer el volumen de ventas estimado. Es decir, da estimaciones de los niveles de venta y por tanto de ingresos. Cuando nosotros hablamos del presupuesto de ventas, estamos hablando de qué es lo que posiblemente vamos a vender en la empresa, es lo que posiblemente
vamos a producir también. O sea que esto nos sirve para poder saber cuáles son nuestras posibles ventas y cuáles van a ser nuestras posibles compras para poder producir los artículos para vender. Pero también nosotros tenemos que pensar de que si vamos a cómo vamos a nosotros calcular cuántas ventas vamos a generar. Entonces ya se utilizan lo que son los métodos de estimaciones para poder averiguar cuáles son nuestras posibles ventas, tomando en cuenta los datos de los meses y años anteriores de las ventas que se han tenido en un tiempo determinado. Muchas empresas basan sus decisiones comerciales en función de los datos que salen del presupuesto de ventas. Es un documento que influye directamente en la producción. Es decir, lo que yo les comentaba antes de que si nosotros vamos a vender más o según nuestra estimación de ventas vamos a vender quizás el doble, tenemos que ver cómo organizarnos para poder producir el doble. Es decir, no solo el decir que vamos a vender más, tenemos que ver que tengamos la capacidad para producir más y tengamos los equipos y los materiales esenciales para poder vender estos artículos. El presupuesto de ventas es un pequeño apartado de un elemento mayor dentro de cualquier empresa. El plan financiero, aunque lo cierto es que en otras ocasiones puede formar parte del plan de negocios. También aquí nos habla de que en el presupuesto de ventas se tiene que tener o se tiene que entender que es parte de un presupuesto general que se tiene en la empresa. Entonces, en la empresa se tiene que generar un presupuesto en donde se establezca el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras, el presupuesto de mercadeo, y ya tenemos que tener definido por departamento cuánto es lo que posiblemente necesitamos comprar o lo que podemos vender, pero todos van a estar sujetos también a este presupuesto de ventas para poder estimar qué es lo que necesitamos hacer en la empresa. Ahora veamos las características de un presupuesto de ventas. Cualquier presupuesto de ventas tiene las siguientes características. Primero, este presupuesto debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. Es decir, nosotros tenemos que hacer un pronóstico de ventas de todos los artículos que existen dentro de la empresa. Es decir, si vendemos 3 artículos, se va a hacer un presupuesto de ventas de 3 artículos. Si va a ser de 5 artículos y así sucesivamente. También nos dice que las ventas previstas deben estar evaluadas en cantidad, número de unidades y valor económico. Es decir, cuando se haga esta estimación de ventas, nuestro pronóstico de ventas, tenemos que definir cuál va a ser la cantidad en unidades y cuál va a ser la cantidad en dinero para que nosotros lo podamos establecer. También nos dice que el presupuesto de ventas debe incluir un pronóstico de ventas del sector y de la empresa, es decir, que aparte del pronóstico de ventas de cada artículo, debe de establecerse cuánto es lo que posiblemente se está vendiendo de ese artículo según el mercado. También nos dice que para elaborar un presupuesto de ventas lo más ajustado a la realidad es importante conocer la participación de la empresa en el mercado. Para elaborarlo se necesita tiempo, esfuerzo y un amplio conocimiento del mercado. Es decir, si nosotros vamos a hacer este presupuesto de ventas, necesitamos conocer exactamente cómo es el mercado con nuestra empresa, si es favorable o no, para poder saber si sí es posible las ventas que nosotros estamos pronosticando. Ahora veamos, existen métodos para calcular los presupuestos de ventas. Para elaborar los presupuestos de ventas existen varios métodos y los más relevantes son los siguientes. El método de promedio aritmético, el método de promedio de semipromedios de datos pares o impares, el método de promedios móviles y el método de mínimos cuadrados. Entonces, para poder nosotros calcular y pronosticar las ventas, es necesario que se utilice cualquiera de estos 4 métodos para poder aplicarlo y pronosticar las ventas que se vayan a tener en el mes o las ventas que se vayan a tener en el siguiente año.
Les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema y espero que se encuentren bien. Muchas gracias, jóvenes.